¿Cómo estás? De nuevo. Bueno, vamos a dar inicio, como estaba señalando. Para hoy tenemos programado, por favor, Tamara, para hoy tenemos programadas dos charlas. Empezaremos con nuestro camarada Fidel Moreno Parra. Vamos a tratar con él el tema relativo a la dialéctica y el materialismo histórico en la investigación de la realidad social. Y en el segundo bloque estará el camarada Andrés Arellano conversando con él sobre temas de fundamentos de economía política. Fidel es investigador social, activista político, con estudios en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a trabajar este primer bloque hasta las 10:30, pasadita las 10:30. Este tema para nosotros, como todos los que componen el ciclo de estudios de la escuela, es muy importante en el sentido de tratar de lograr al final del mismo que nuestros camaradas amplíen en materia de su conocimiento y apropien una serie de herramientas y elementos que les sirvan para la comprensión de la realidad tanto social como política y que les ayuden como un instrumento de la lucha política y social que desarrollan en los diferentes escenarios donde tienen que resolver y atender asuntos que se vinculan con las gentes, con la población de los sectores donde están vinculados. Ya Fidel precisará un poco más el propósito, los alcances del área en la que hoy nos va a conversar. Sin más, los dejo con Fidel y estaremos pues en el curso de la reunión. Haremos una ronda como Fidel determine, si al final o en el curso de su propia exposición de intervenciones y de opiniones sobre lo que vamos a tratar. Le voy a solicitar a Jason que esta fila de pronto no la habilitemos, para que la gente pueda pasar. Listo, bueno, sin más, Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Fidel, muchas gracias. buenos días, compañeros y compañeras, amigos. Bueno, la cuestión es, me decía el director de la Escuela Henry Ocanera que la idea es pues, mirar cómo sería cuál es la utilidad de la dialéctica para la investigación social. Y vamos a hablar del materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Esa es una diada que es muy famosa porque ha dado mucho que hablar. ¿Cuál es primitivo? ¿Cuál es primero? El materialismo histórico, el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Habla un poco más. Es una filosofía, es un método, es más alto. ellas que no tenían, ya no. Ay, a veces los veo doble, a veces los veo sencillos. Entonces, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. La base de la charla es las ideas del camarada Stalin, de José Stalin, consignadas en un libro que se llama Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que es un texto que él escribió para la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética. 31, publicado en el 38, la década de los 30. Entonces, pues, está resumido y ahí está todo. Ha sido objeto de mucha discusión y hoy es objeto de revisión. No todas las revisiones son revisionistas, en el sentido de que hay revisiones que son impuestas por el desarrollo de las ciencias populares. Entonces, el concepto de revisionismo, en la última charla me preguntaba Diana Cañón, que si eso no era revisionismo.
Eh, y no sé si se refería a lo que yo estaba diciendo, a lo que decía, a lo que estaba yo hablando en un momento dado, que era la cuestión en China, el debate que se dio en China y que generó el cambio de, de dirección de la énfasis del partido, de la lucha de clases al desarrollo de las fuerzas productivas en los años 80. Y durante toda la revolución cultural en China, Mao Zedong eh, planteó una revolución para rescatar los principios básicos del marxismo en China, cuando había una discusión fuerte y algunos camaradas planteaban que había que pasar era a desarrollar las fuerzas productivas y adecuar las relaciones de producción al desarrollo de las fuerzas productivas que estaban muy atrasadas en China. Y Mao decía que todo eso se podía hacer, pero con la lucha de clases como clave, que es una característica del marxismo. Allá se dio un debate que tiene implicaciones para todo el marxismo. Finalmente, pues hoy con la modernización de China, con la conversión de China en un gran país, en un país líder a nivel mundial, pues algunos dicen que el debate se zanjó a favor de los reformistas, pero los reformistas hicieron una evaluación de Mao y le dieron el 50-50. Deng Xiaoping, que había sido compañero de Mao en la Gran Marcha y en los primeros años del partido y en toda la construcción de la Revolución China, pues evaluaron a Mao en el 11º Congreso del Partido Comunista Chino, en la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central. Cada congreso dirige un comité central y eligen un politburó, son los que dirigen el partido entre cada congreso, pequeño comité. Y en esa 11ª sesión del Comité Central, los chinos pues evaluaron la experiencia de la Revolución China hasta esa época y el papel de Mao. Entonces dijeron que se había equivocado en la Revolución Cultural, en el gran salto adelante, que fue una tentativa de revolución en lo económico, de acelerar el ritmo de crecimiento para alcanzar a los países europeos y occidentales, que se había equivocado en plantear la forma como se hacía eso, que se había equivocado en la revolución cultural porque había destruido el partido. La revolución cultural fue contra el partido, porque el partido estaba tomado por unos jefes que querían dar un salto a otra idea que les permitiera darle prioridad al desarrollo de las fuerzas productivas, que es un debate que hay entre los marxistas desde siempre. Lenin lo tuvo con los revisionistas de la Segunda Internacional, con Kautsky y ellos. Y había que resolver también los problemas concretos, ya que planteaba la construcción del socialismo en China. Entonces ahí se armó ese debate y Deng Xiaoping dijo, vamos a aceptar en el 50, la revolución, la toma del poder, la estrategia revolucionaria, la lucha revolucionaria, la guerra popular, la revolución de nueva democracia, la construcción echó las bases de la construcción del socialismo en China. Pero vamos a hacer un socialismo con características chinas. Y ahí está abierto ese debate y está funcionando. Hay unos dicen que ya se creó otro metamodo de producción distinto. Ya no toca entrar a estudiar, a desarrollar la teoría de Marx, porque eso ya es una cosa distinta. Basado en orientación socialista, pero con unas variables distintas. Eso está a la orden del día. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la posición clásica de Stalin. Stalin fue evaluado a su vez por Mao y Mao le dio el 70-30. Digo, 70% aceptó Stalin, el 30% se equivocó. Se equivocó en declarar que ya en Rusia se había en lo fundamental acabado la lucha las clases, que la propiedad ahora era de todo el pueblo, y cierta orientación tecnocrática que se le dio a la dirección del partido, y que se había equivocado básicamente en cuestiones teóricas que incidieron en que después viniera el revisionismo. Entonces vamos a leer la, la, la entrada que tiene Stalin sobre qué es el materialismo dialéctico. Entonces dice Stalin así, dice, el materialismo dialéctico
es la concepción filosófica del partido marxista-leninista. Llámese materialismo dialéctico porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirlos es dialéctico. Y su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría es materialista. Pues ahí dice Stalin. El método es dialéctico y su enfoque es materialista. En eso yo creo que Stalin acierta. La discusión con Stalin es sobre, y dentro del marxismo, si esto es una filosofía, o si el materialismo dialéctico es en general es un método de abordar el estudio de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento. Dice Stalin, el materialismo histórico es la aplicación de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida social. La aplicación de los principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de esta y de su historia. Entonces dice Stalin que este enfoque y este método, cuando se aplican a los principios, a los fenómenos de la vida social y al estudio de la sociedad y de su historia, se llama materialismo histórico. Y eso es el materialismo histórico, o sea, lo que se hizo al aplicar el método dialéctico y el enfoque materialista a la sociedad. Eso se llamará materialismo histórico. Esto también genera una serie de discusiones. Esto fue la teoría oficial del Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista de la Unión Soviética y por extensión de todos los partidos comunistas desde entonces. El maoísmo la recibió con algunos aportes que le hizo Mao. Pero el marxismo occidental no la recibe totalmente. Los marxistas occidentales, los europeos. Y en general, pues, los filósofos marxistas de lo que se llama el marxismo occidental consideran que esa es un poco reduccionista y que tiene un problema de de instrumentalizar eso, simplemente aplicarlos ya como si el marxismo, como si la dialéctica y el materialismo fueran como fórmulas para aplicar en la sociedad, en la naturaleza o en el pensamiento. Y ahora vamos a ver por qué. Caracterizando su método dialéctico, Marx y Engels se remiten generalmente a Hegel como el filósofo que formuló los rasgos fundamentales de la dialéctica. Pero esto no quiere decir que la dialéctica de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica hegeliana. En realidad, Marx y Engels solo tomaron de la dialéctica de Hegel su médula racional, desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica para darle una forma científica moderna. Dice, Marx y Engels solo tomaron de la dialéctica de Hegel su médula racional, desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica, desechando, para darle una forma científica moderna. Mi método dialéctico, dice Marx, y lo cita Stalin, no solo es en su base distinto del método de Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento al que él convierte, incluso bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, el proceso del pensamiento al que él convierte, incluso bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo, creador de lo real. Y lo real, su simple forma externa. Para mí, por el contrario, lo ideal no es más que lo material traspuesto y traducido en la cabeza del hombre. Palabras finales de la segunda edición alemana del tomo 1 del Capital, la obra principal de Marx. Entonces ahí dice Marx que se diferencia a él, pero dice en grandes rasgos, incluso con Marx ahí hay un debate. Que Marx dice, mi método es distinto del de Hegel, en su base, pero no solamente en su base, sino que además es totalmente el reverso. Por eso es la famosa frase
Le dicen que Marx, dice Engels, que Marx puso de cabeza la ética hegeliana estaba invertida, estaba por tanto atrasada. Porque para Hegel, el demiurgo, el sujeto, eran las ideas, el mundo de las ideas. Entonces, Hegel escribe un fenomenal libro que se llama La fenomenología del espíritu. Escribió también un libro que se llama La ciencia de la lógica. En esos dos libros, pues Hegel plantea, hay uno también sobre las ciencias, plantea cómo se hace la ciencia, cómo se va desarrollando la ciencia. Hegel pertenece a la época del racionalismo, y Hegel pertenece a una época en que se está estudiando el nacimiento de la ciencia. Y Hegel plantea que la ciencia es esa. La ciencia es la ciencia del pensamiento. La ciencia de cómo se desarrolla el concepto que tiene vida propia y que en un momento dado llega a concebirse como el desarrollo de lo absoluto. Y lo principal es el pensamiento y la realidad es su forma exterior. Marx dirá, no, la realidad es la base y el pensamiento es la transcripción, la traducción en la cabeza de los hombres de esa realidad que ya existe. Eso generará en Engels unas condiciones básicas para declararse materialista, que es aceptar esa premisa de que la realidad es objetiva e independiente de nosotros. También genera mucha polémica. Entonces, allí Marx plantea cuál es la diferencia de su método con el de Hegel. ¿Por qué unos son materialistas y otros serían idealistas? Los idealistas serían los que le dan prioridad, prevalencia a las ideas como el principio básico de la realidad, que se encarna en las formas exteriores, que sería la objetivación. Y para los marxistas, para el marxismo, para los materialistas, la realidad objetiva es independiente y es primaria. Es primaria. Entonces dice, en la caracterización de su materialismo, Marx y Engels se remiten generalmente a Feuerbach, como el filósofo que restauró en sus derechos al materialismo. Pero esto no quiere decir que el materialismo de Marx y Engels sea idéntico al materialismo de Feuerbach. En realidad, Marx y Engels solo tomaron el materialismo de Feuerbach, del materialismo de Feuerbach su médula, desarrollándola hasta convertirla en la teoría científico-filosófica del materialismo y desechando su escoria idealista y ético-religiosa. Es sabido que Feuerbach, que era en lo fundamental un materialista, se rebelaba contra el nombre de materialismo. Engels declaró más de una vez que pese al cimiento materialista, Feuerbach no llegó a desprenderse de las ataduras idealistas tradicionales y que donde el verdadero idealismo de Feuerbach se pone de manifiesto es eso en su filosofía de la religión y en su ética. Feuerbach de un debate del fideísmo, la creencia en la religión. Pues, declaraba pues, que no era el hombre no era el hombre producto de esas creencias, sino que era el hombre que creaba esas creencias. Y Feuerbach, lo que hizo Feuerbach fue que antes el hombre era visto como el creador, el sujeto creador de toda la realidad. Y Feuerbach puso al hombre en el centro, como una derivación era antes de Feuerbach. Feuerbach puso al hombre en el centro de la naturaleza. Lo puso como el objeto de estudio de toda la realidad. Feuerbach, el materialismo de Feuerbach es un materialismo antropológico. O sea, nosotros no somos producto de las deidades, ¿cierto? Si nosotros somos creadores de las deidades y el hombre es el centro, no es el derivado. La palabra dialéctica viene del griego diálogo. ¿De dónde viene la dialéctica? La dialéctica es antigua, en Grecia, estaba en Grecia. Acuérdense de Heráclito, que decía que no se puede bañar dos veces en el mismo río porque el mundo deviene. Deviene quiere decir que llega a ser, que se transforma, que está en constante movimiento. Tenía las 4 categorías de
de la realidad que eran pues, el fuego, el aire, la tierra. Eso. Y estaban en constante dinámica y transformación. Desde allá viene la idea de que no hay una esencia general de la realidad, sino que las esencias mutan. ¿Sí? El ser muta. No hay una ontología, un ser permanente, estático, sino mutable. Y esa idea es tomada después en el Renacimiento por ellos. Viene de allá la dialéctica. Y el materialismo también viene de allá. Allá en Grecia estaban Demócrito y Epicuro. Sobre ellos es la tesis de Marx, cuando estudió filosofía, porque Marx antes fue filósofo. Entonces, Marx se graduó con esa tesis sobre Demócrito y Epicuro. Para ellos, pues acuérdense del atomismo, viene de allá, de Grecia. La idea de que hay algo divisible allá, como última realidad. La materia, los jónicos. Antiguamente la ciencia y la filosofía estaban unidas. La manera de hacer ciencia era también la manera de hacer. La filosofía construía las categorías de la ciencia. La ciencia estaba unida con la filosofía. En Aristóteles, en Platón. Platón tiene un texto que se llama el Teeteto de la ciencia. Tiene otro, tiene tres. Y en él la ciencia se llamaba a esta actividad de pensar la realidad. Eso era la ciencia. Y estaba unida con la filosofía que prácticamente abordaba el cómo, el método. Entonces el materialismo y la dialéctica, esos dos conceptos, esas dos categorías vienen de la antigüedad griega y la toman. Él toma la dialéctica y la convierte, pues, la trabaja como una lógica. Ustedes saben que hay una lógica formal, aristotélica, básicamente construida por Aristóteles y por los filósofos de la patrística y del tomismo, los filósofos cristianos. Ellos levantaron una lógica formal, que es la lógica que nos enseñan para aprender a razonar, ¿cierto? Para no convertir arbitrariedad en razonamientos que contradigan la formación de la formación de, bueno, un procedimiento para formar un razonamiento adecuado, ¿cierto? No contradiga la realidad. Entonces ahí están, en esas categorías, parte de unos principios, la lógica formal. La lógica formal parte de cuatro principios. Uno es el principio de identidad, que una cosa no puede ser y no ser al tiempo. O sea, ahí no va a la vez. O es una cosa o es otra. El otro principio es el principio de, bueno, ese es el principio de no contradicción. El principio de identidad, que es el principio que una cosa es ella misma, solo ella. El tercero es el principio de tercero excluido. Una cosa es una cosa o es otra, pero no hay, no hay una tercera opción ahí. Y el cuarto, que fue uno que aportó Leibniz, el del cálculo, que es el principio de razón suficiente. De que una cosa para que sea verdad tiene que, además de ser necesario, tener el carácter de suficiencia. Por ejemplo, los teóricos de las cosas dirán, bueno, en la materialismo histórico se dirá, para que haya socialismo se necesita el desarrollo de las fuerzas productivas, es necesario, pero no es suficiente, porque además del desarrollo de las fuerzas productivas se necesita la revolución, la lucha de clases, diremos nosotros, para ejemplificar cómo sería el problema de la razón suficiente. Hay cosas que no bastan para llegar a la verdad, para construir el socialismo necesita el desarrollo de las fuerzas productivas. Es necesario, pero no es suficiente. Necesita la revolución. La revolución. La revolución nunca son extemporáneas, nunca son anticipadas o tardías. Las revoluciones son. Cuando las condiciones objetivas de un proceso, de una sociedad, dan para que
vistas todas las condiciones existentes en ese momento dado, se suceda una revolución. Se necesitan unas condiciones, sujeto, que unas contradicciones estén maduras. Eso. Entonces, sigamos con el camarada Stalin y ver qué es lo que caracteriza a la dialéctica. La dialéctica se caracteriza porque es el estudio de la contradicción. La realidad se mueve, es dinámica, no es estática. La realidad es dinámica, no es estática, es dialéctica y se mueve y se desarrolla por las contradicciones internas en los objetos y en las cosas. Es la contradicción interna la que genera el movimiento, no son las condiciones externas. Condiciones externas ayudan, pero lo importante es la contradicción interna en los fenómenos o en las cosas. Sin esa contradicción interna no habría movimiento. La dialéctica, en cierta medida, es la ciencia del movimiento, es la concepción de la realidad como en constante movimiento y cambio. Por eso la dialéctica es la filosofía del marxismo, o el método del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo lo que se trata es de crear, de hacer la revolución, de buscar la superación del capitalismo. Marxismo, el materialismo histórico nació en el estudio del capitalismo y plantea la necesidad de superarlo. ¿Y cómo se supera? A través de un análisis científico, dialéctico, de la acción política, de la práctica. Eso es que están los partidos y se hace la política. Entonces, la esencia de la dialéctica es el estudio de las contradicciones internas de los fenómenos y de las cosas. Sin eso no hay dialéctica. Lo principal es el estudio de la contradicción interna a las cosas y a los procesos. Entonces dice, entonces ahí hay un par, el par metafísica dialéctica. La dialéctica sería, dice Stalin, que es proposición a la dialéctica. Dice, el método dialéctico marxista se caracteriza por los siguientes rasgos. Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como un conglomerado casual de objetos y fenómenos desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de dependencia entre sí, sino como un todo articulado y único en el que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se condicionan los unos a los otros. Por eso el método dialéctico entiende que ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido si se le toma aisladamente sin conexión con los fenómenos que lo rodean. Pues todo fenómeno tomado de cualquier campo de la naturaleza puede convertirse en un absurdo si se le examina sin conexión con las condiciones que le rodean, desligado de ellas, y por el contrario, todo fenómeno puede ser comprendido y explicado si se le examina en su condición indisoluble con los fenómenos circundantes y condicionados por ellos. Todos los rasgos de la dialéctica. Entonces, ese es el primero, es que la naturaleza no es un conglomerado inconexo de cosas. No se puede comprender tomando aisladamente los fenómenos y las cosas. Todo fenómeno tomado en cualquier campo de la naturaleza puede convertirse en un absurdo si se le examina sin conexión. Pero es un todo interconectado. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo es que, contrario a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado, sino como algo sujeto a perenne movimiento y cambio constante. Lo primero es que los fenómenos están conectados, se influyen unos a otros. Ahí está sujeto al concepto de totalidad, o sea, un aporte de Lucas, un filósofo, también generó mucha polémica. Y hoy todavía, pues, los que tienen esa categoría de la totalidad le dan una suficiente importancia, pues ahí después consideran visiones estructuralistas de las cosas. Y lo segundo es que es móvil, ya lo habíamos dicho. Por eso, el método dialéctico exige que los fenómenos se examinen no solo desde el punto de vista de sus relaciones mutuas y de su mutuo condicionamiento, sino también desde el punto de vista de su movimiento, de sus cambios, de su desarrollo,
desde su nacimiento hasta su muerte. Todo nace, todo se muere. Toda la naturaleza de Engel, desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más gigantes, desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo hasta el hombre, se halla en estado de perenne nacimiento y muerte, en flujo constante, cambio constante. Eso lo dice Engels en la dialéctica de la naturaleza, dato texto controvertido. Por eso la dialéctica enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales sustancialmente en sus conexiones mutuas, en su entronque y concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad. En el antidiurio, la dialéctica lo enfoca en conexión y en el proceso de nacimiento y muerte, o sea, en su génesis y en su desarrollo. El tercer rasgo, la dialéctica no examina el proceso de desarrollo de los fenómenos como un simple proceso de crecimiento, en que los cambios cuantitativos no se traducen en cambios cualitativos, sino como un proceso en que se pasa de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios manifiestos, a los cambios radicales, a los cambios cualitativos en que estos se producen, no de modo gradual, sino repentina y súbitamente, en forma de saltos de estado de cosas, de una cosa a otra y de un modo casual. Y no de un modo casual, sino con arreglo a leyes, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos inadvertidos y graduales. Por eso el movimiento no se debe conseguir como circular, sino en espiral. Hay un proceso, hay una serie de cambios que van siendo graduales, pero de un momento a otro hay un cambio cuantitativo y eso genera un cambio cualitativo brusco y se pasa de nivel. Ya no se da en círculo, sería el eterno retorno, no es lo mismo, sino en espiral. La imagen del proceso dialéctico es un cambio en espiral, no en círculo. Entonces ahí, pues, Stalin y Engels hablan en la física, cómo los cambios de temperatura generan el cambio de estado, de lo líquido a lo gaseoso. Lo ponen a calentar un líquido, llegar a determinada temperatura, se cambia el estado, se cambia la naturaleza, la cualidad. Listo. El cuarto rasgo, que se me hizo, es un dispuesto acá. El cuarto rasgo, según Stalin, pues el cuarto rasgo es D. D. El cuarto rasgo de la cosa es que, por oposición a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas, pues todos ellos tienen su lado positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo. El criterio de que la lucha entre estos lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla, forma el contenido interno del proceso de desarrollo, el contenido interno de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Por eso el método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no discurre a modo de un proceso de desenvolvimiento armónico, sino un proceso de lucha entre las tendencias contrapuestas que actúan sobre la base de aquellas contradicciones. Dialéctica, en sentido estricto, dice Lenin, es el estudio de las contradicciones contenidos en la esencia misma de los sujetos. Lo que decíamos. Yo había hablado de primero, de cuarto, de decir, y el comportamiento se da por las contradicciones internas de los fenómenos que luchan. Entonces, esa será una ley de la dialéctica, la ley de la contradicción y de la identidad de los contrarios. Entonces dice, esas cuatro rasgos de la dialéctica. A mí me parece lo más importante de Stalin ahí es que Stalin habla de una cosa que yo creo que pervive, porque ahora el sobre esto está vigente. Pervive es que el enfoque es de la dialéctica y el marxismo general, el marxismo, porque él habla aquí es del marxismo, es materialista
y su método es dialéctico. Eso pervive. O sea, que se considere que la dialéctica es una filosofía, que es un método, el marxismo es una filosofía o que es una ciencia. La discusión que se genera ahí es que pues ellos seccionan eso para explicarlo. Pero en realidad es un todo integrado. El marxismo es un todo. Es tanto filosofía como ciencia. Algunos creen que el marxismo es una ciencia, pero lo demás no es una filosofía y que la filosofía caducó. Y el mismo Marx ayudó a caducar la filosofía cuando descubrió el materialismo histórico. Entonces, lo otro que se le reprocha a Stalin ahí es decir que el materialismo histórico es la aplicación de la dialéctica de la sociedad. Incluso, pues, la, 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 la definición más genérica de materialismo histórico es que es el estudio es la ciencia que estudia eh, la contradicción en la sociedad, en la naturaleza y en el pensamiento. ¿Sí? Es la aplicación, la dialéctica de la aplicación de ese método al estudio de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. Estudia las leyes más generales del movimiento. La dialéctica es movimiento. Entonces la definición que hay clásica es la ciencia que estudia las leyes del movimiento en la sociedad, en la naturaleza y en el pensamiento. Pues ahí se genera una cuestión porque realmente en la naturaleza hay quienes creen que en las ciencias particulares, son las ciencias particulares las que dan cuenta de ese estudio, ¿sí? Que en general sí la naturaleza eh, se dan esos cambios en el largo tiempo, en el largo periodo, en la larga duración, pero que la dialéctica es en sí el estudio de la contradicción en los diferentes fenómenos, en cada cosa en concreto. Por eso, Hegel y Lenin, estudiando la lógica dialéctica de Hegel, definían la dialéctica como el análisis concreto de la situación concreta. No es solamente la aplicación de unas leyes universales, las tres leyes que están en Hegel, que es la ley de la unidad y la lucha de los contrarios, la segunda ley, que es la ley de los cambios cualitativos, de cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos se transforman en cambios cualitativos. Y la tercera, que es la ley de la negación. O sea que es donde a partir de la primera determinación de la negación y de un proceso de análisis conceptual, se llega a la formulación de una nueva realidad. Luego llega a descubrir la esencia del fenómeno, en cierta manera, esa esencia dinámica, que es que se llega a una positividad, a una superación de la negación, del fenómeno, y a su comprensión en una nueva realidad. La ley de la negación de la negación. Esas son las tres leyes. Eso en general eso se hace en el pensamiento, en Hegel, ¿cierto? Y se desarrolla para analizar los fenómenos en todos los órdenes y lleva a la creación de realidad. Crea realidad. Pero no es que la naturaleza se refleje en nosotros y nosotros descubramos esas leyes actuando ahí. No. La dialéctica es creación. Entonces ahí vendrá una discusión, por ejemplo, con un teórico checo que se llama Karel Kosik, la dialéctica de lo concreto. Entonces, si se da más o menos importancia a la participación de lo humano, característicamente humano, en el análisis de la realidad y en el concepto de realidad. Entonces, se puede distinguir si uno está más dado a una concepción más positivista, más marxista, más dialéctica de la realidad. En realidad, el marxismo
el marxismo se creó en lucha contra el idealismo, la superstición, pero el marxismo creó una ciencia que es el materialismo histórico. Vamos para allá. El materialismo histórico, o la concepción materialista de la historia, es lo que se conoce como la ciencia en el marxismo. Le dio un carácter científico a la historia, que antes estaba concebida como la participación, la creación de los líderes y de los grandes hombres y de las ideas. Las ideas cambiaban y se convertían, se encarnaban en la historia. Resulta que Marx, al estudiar la lógica de Hegel y estudiar la teoría del Estado, en Hegel Marx empezó estudiando la teoría del Estado en Hegel. Y ahí es donde él va descubriendo estos principios, esas categorías que aplicadas al desarrollo de las sociedades, generar después lo que se llamó el materialismo histórico. Entonces, él participa en la creación de unas categorías. Volviendo otra vez a la lógica formal. ¿Qué es esa lógica formal? Pues una serie de categorías. Ahí está la categoría de esencia, fenómeno, causa, efecto, categoría de la categoría misma de materia, la categoría de cantidad, la categoría de cualidad, espacio, tiempo, casualidad y lo otro, lo contrario de la casualidad es la determinación, determinismo, la casualidad o la necesidad. Las categorías. La categoría de necesidad, lo que ya hablábamos, hay cosas que son absolutamente necesarias. La necesidad en la historia y en la naturaleza. Y el azar, o la casualidad, también toca contemplarla, por lo que se llama a veces como la contingencia y la determinación. Y una cosa es contingente, o sea, aparece, producto del azar, o si es necesario, o si está determinada por causas externas objetivas. Entonces, en el estudio de la dialéctica hegeliana, Marx aplicaba eso al estudio de la producción. Entonces, Marx declara que la producción de los bienes materiales de vida de los hombres son los que determinan su pensamiento y no al contrario. El pensamiento, el modo de pensar, está determinado en últimas por las formas de existencia de los seres humanos. Y en ese proceso de estudio, Marx estudia las sociedades anteriores. Tiene un texto que se llama Las formaciones económicas precapitalistas. Está en estos manuscritos del 57 que se llaman los elementos fundamentales para criticar la economía política. Los Grundrisse, elementos, fundamentos. Ahí está, después se publicó un texto aparte. Ahí se han ido sacando textos. Ese libro solo apareció hasta los 50 veces en el mundo. Esos fueron los manuscritos que tenía Marx. Y el estudio de eso ha generado después unos cambios en la concepción del marxismo. Algunos creen que el más joven era filósofo y que el más maduro ya era científico, era economista dialéctico. Pero Marx siempre postuló todo con un interés evidente y declarado, que era la superación del modo de producción capitalista. Entonces Marx, estudiando la historia de la sociedad, va a fundar una ciencia, la ciencia de la historia, en el cual los cambios se van produciendo por las contradicciones entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Dice, fuerzas productivas y relaciones de producción. Las relaciones de producción, ahí viene la discusión, ¿qué son? Que son las formas de propiedad, son la organización de la producción, pero también son las formas de vida. Algunos solo se adhieren a que las relaciones de producción son
la forma en que se produce allá. Y las fuerzas productivas, pues es el mismo hombre y es la tecnología, ¿cierto? Que esa contradicción, ese desarrollo va a generar unos distintos modos de producción, que es la categoría que Marx descubre y se inventa. El concepto de modo de producción, que es una categoría, un concepto, un instrumento para conocer la realidad. Eso es un concepto, eso es una categoría. Las categorías son históricas también, no son eternas. Entonces, las categorías son las que decían esencia, fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Cómo se aparece la realidad a los hombres. Porque las cosas no son como se aparecen. Las cosas no son como se aparecen porque si las cosas fueran como se aparecen no habría ciencia. Dice Marx, si las cosas fueran como se aparecen no habría ciencia. Los que creen eso son los positivistas, la ciencia positiva, en la cual se trata de hacer correlaciones entre variables y medirlas y observación y hacer inducciones, pero ahí no se crea valor. Según los positivistas, la ciencia no puede crear valor. La ciencia lo que se atiene es a estudiar las relaciones, pero en Marx sí. Por eso es que el marxismo es una clase especial de ciencia, que no solamente descubre leyes, crea categorías, y no solamente se atiene al estudio de la realidad objetiva, sino que crea también valor. Y pues crea categorías. Y dirá este Karel Kosik, el de la dialéctica de lo concreto, crea realidad. Crea realidad en el sentido de que, por ejemplo, para hablar un ejemplo práctico de la política. Bueno, antes vamos. La categoría de modo de producción da origen a que en el estudio de esos modos de producción, pues más descubre que según las formas de propiedad de los medios de trabajo, a partir de que la sociedad se dividió en clases, como decía Marcelo el otro día en la charla que daba, él partía del estudio de la familia, de lo que estudió Engels, estudiando Lewis Morgan, antropólogo gringo que estudiando los indígenas de Norteamérica, pues descubrió cuáles eran las condiciones en que vivían la gente antes de que la sociedad se dividiera en clases, antes de que hubiera un producto sobrante, un acumulado que generara la aparición de la propiedad y la aparición de las clases. Ahí está el famoso texto de Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. De eso hablaba el otro día Marcelo, para hablar cómo nació la necesidad de la organización y después la necesidad del partido. Cómo toda actividad humana necesita una organización. Pero eso nació, eso no es eterno. Eso nació a partir de que se fue creando un excedente y se fue complejizando la producción de bienes materiales. Y los hombres pasaron de ser silvestres, de ser nómadas, cazadores, recolectores, aparición, la invención de la agricultura y el sedentarismo y dio lugar a la creación de la familia, porque antes no existía la familia, o la familia no era así como la conocemos, sino era grupal. Se cruzaban era en grupos. Y ¿cómo se dice? La línea bueno, de descendencia era matrilineal. Se sabía quién era la madre, pero no era el padre. Por eso el poder lo tenían las mujeres. Lo perdieron. Producto del patriarcalismo nació con la cuestión de que las mujeres estaban ocupadas de la cuestión. Ellas de pronto descubrieron la agricultura, dicen algunos antropólogos. Estaban ocupadas en el quehacer de cuidar a las crías, porque el hombre es el animal que más se demora en valerse por sí mismo. Se ven un gato, un perro, rápidamente ya están. Nosotros hasta los 50 veces estamos todavía dependientes. Entonces no abrimos los ojos, ¿cierto? Y a veces no los abrimos nunca. Entonces, el problema es que eso generó ¿cómo se llama? Esa orfandad del hombre, del hombre como ser genérico, como animal social, generó de cierta manera que la protección y eso, como los hombres se iban por allá a cazar y eso, las mujeres se quedaban cuidando a los críos, pues en la agricultura. Y después la vida política se fue complejizando, nacieron la ciudad y las mujeres se quedaron condenadas a lo privado y perdieron el poder.
ahí para acá ha venido esa otra causa es otra determinación de la condición de lo femenino, dentro de lo genérico del hombre, ser genérico. Eso es una contradicción, yo creo, en el seno del pueblo, en el seno de la familia. Pero Marx quería liberar el trabajo, eso es lo que se trata. Por eso estamos acá, liberar el trabajo de la esclavitud asalariada. Entonces Marx, unas categorías, el modo de producción, la formación económica social dirá en algunas partes, después Lenin desarrolla eso de la formación económica social. Para algunos es lo mismo, para otros no es igual. Para Lenin y para algunos desarrolladores del concepto de formación económica social es un concepto más amplio que trasciende lo económico y que tiene que ver con los modos de vida, con modos de pensamiento, incluye la ideología y todo, es más rico. El otro, pues, es el que se estudia para la ciencia del desarrollo de la historia, que es el materialismo histórico. Y entonces hay una discusión, porque se cree que no es como Stalin dice, que la dialéctica se aplicó a la historia, sino que Marx descubrió en el manejo del método dialéctico, en la aplicación de la dialéctica a los fenómenos concretos, descubrió ese método de la dialéctica y ese método se generalizó después para el estudio de las sociedades, se creó el materialismo dialéctico. Entonces sería la inversa de lo que plantea Stalin. Es que el materialismo dialéctico fue coger, por eso también critican a él y a Lenin por la línea de las tres fuentes. Lenin escribió el libro de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Eso lo hace de manera didáctica. La economía política inglesa, el materialismo francés, del siglo XVIII, todos los materialistas liberales, y la filosofía clásica alemana, que fue la que desarrolló la dialéctica de esta manera, porque ellos estudiaron Hegel. El desarrollo de la filosofía moderna es toda una lucha con Hegel, no se ha superado. Algunos plantean que el materialismo dialéctico es el único que lo puede superar a Hegel. Pero ¿qué sería el materialismo dialéctico? No es esa aplicación de esas leyes generales, las tres que le di, sino el estudio concreto de la situación concreta. Es levantar un concepto, una categoría, como producto del análisis de una situación o de un hecho. El marxismo solamente produce hechos, sino valores. No me podrá dar la otra palabra. Hechos y valores. Los positivistas solamente aceptan que la realidad está compuesta por hechos, no valores. No hay que meterle valores a eso, sino el análisis científico puro, depurado. Son los fisicalistas. El marxismo sí acepta. Y si no lo dice, claramente hay que decirlo. También crea un valor, crea una realidad. Pero la realidad no está dada, está construida. La realidad es algo más que lo dado. El proceso de objetivación de la realidad mediante el pensamiento es ir más allá de la información que se nos da y sacar la sustancia de algo, enunciar las características de algo. Entonces, en política, por ejemplo, ¿qué pasa? Mao hizo un estudio en China que se llamó, ¿no es? Análisis de clases de la sociedad china. El movimiento campesino es una, son dos análisis que él hizo muy jovencito, clásicos, son clásicos. Análisis de clases de la sociedad china, análisis del movimiento campesino es una, son dos estudios. Esos dos son clásicos de ver cómo se utiliza la dialéctica en el estudio de una situación concreta. Eso le permitió a Mao trazar la táctica. En eso también tiene razón Stalin. Todo esto que se hace de materialismo dialéctico es porque es el arma del proletariado. Por eso algunos dicen, esto es, por ejemplo, estos marxistas, leninistas, maoístas. Esto es un libro, Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria. Este es un libro de los maoístas colombianos. Está todo, está ahí. Aquí está como la versión clásica en el sentido de que también se ha ido como coagulando, se ha ido como, ¿cómo es que llamaban eso? Bueno, uno le da arteriosclerosis, se le va endureciendo las arterias, se ha ido poniendo como un modelo. Pero aquí está todo. Entonces dice el marxismo-leninismo, ciencia de la revolución. Es porque le dice a Stalin, este método marxista-leninista, este método dialéctico e histórico, el materialismo histórico, son el arma para trazar la política. Es con eso que se hace la política. O si no, la política sería una vena fantasmagórica.
trazada por suposiciones, por ataques por creencias, por caprichos. Y no, es con base en el materialismo histórico y dialéctico de la ciencia del marxismo que se traza la política del proletariado para poder tomar el poder y construir una sociedad socialista que nos lleve hacia la etapa superior, que sería el comunismo, sería el reino de la libertad. Yo digo de la democracia plena, de la superación de esta democracia formal, liberal, del capitalismo, en el cual se nos pone supuestamente con el concepto, esa categoría de libertad de elección, a que no podamos tener nada. Usted tiene, por ejemplo, aquí un filósofo que se llama Slavoj Žižek, yugoslavo. Vivimos un mundo en el que, con el concepto de libertad de elección, se nos niegan todos los derechos. Usted puede elegir qué EPS tomar, qué producto comprar, a qué universidad mandar a su hijo, pero en el fondo no puede elegir nada, que todo depende de la, ¿sí? De la capacidad, del sitio que usted ocupe en las relaciones de producción. Si usted es apropiador o es explotado, si usted es solo productor o también se apropia del producto. No, usted, el capitalismo se basa, que son las categorías que más estudió, entonces, la mercancía, la plusvalía, ¿sí? el, la mercancía, la plusvalía, bueno, todo el modo de producción, la formación económica social, la estructura económica, llamamos la superestructura, el fetichismo de la mercancía. Esas categorías llevadas por su desarrollo y con una táctica y unas estrategias racionales nos tienen que llevar a la superación de la sociedad de clases. Ahora, Mao dijo, y ese es el aporte de Mao a este cuento. Mao dijo que en el socialismo todavía había lucha de clases y que nunca se superará. Y la contradicción, aún en la sociedad en que después, que la producción da en su distribución para que todo el mundo tenga acceso a sus derechos, aún allí seguirá habiendo contradicciones. Y que en la construcción del socialismo sigue habiendo contradicciones, porque hay tendencias a regresar. Ahí tiene que ver también con el análisis de una categoría que está en la lógica formal y está en la lógica dialéctica. Porque las categorías de la lógica dialéctica son las mismas de las categorías de la lógica formal. Solamente que pasa una cosa, que en la lógica dialéctica esas categorías son móviles y se estudian en lo concreto de la situación. Entonces sale un análisis y eso lleva a trazar una política, un curso de acción. Para eso es. Para eso es. Entonces, allí se traza una caracterización, en el materialismo histórico se trazan caracterizaciones de las sociedades, formaciones económico-sociales. Entonces, si una sociedad, de los 5 modos, más descubrió que hubo más o menos 5 modos de producción que no se suceden linealmente, obligatoriamente en ese orden, porque puede darse al tiempo o puede darse en una parte ambos o puede estar en uno y caerse en otro. El progreso no es lineal y unidireccional. Entonces, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, hay un modo de producción que se llama el modo de producción asiático. Todo eso dependiendo de quién tiene la propiedad de los medios de producción y de las relaciones de producción y qué tecnología se utiliza para producir, cómo se produce. Esas dos categorías generan que haya diferentes formas de organizar la producción y históricamente suceden estos. Y eso fue lo que descubrió Marx. ¿Sí? Marx ya, la plusvalía, la apropiación, que el trabajo crea valor, ya lo habían descubierto los economistas clásicos británicos, bueno, ingleses, que el trabajo es el único que crea valor y que crea riqueza. ¿Sí? La teoría del valor trabajo. Y las clases. Más lo que demuestra es que las clases no existieron siempre y son eternas, ¿no? Que hubo una época en que no hubo y que llegará una época en que no habrá.
y que esa época es la que tenemos que apurar, ¿cierto? Y mientras tanto hay una lucha de clases en la cual Marx a eso se dedicó toda la vida, por eso Marx es el que ayudó a crear el estado de bienestar. Sin eso no habría derechos, sin el marxismo no habría derechos, no habría estado de bienestar como lo conocemos hoy, o como lo hubo porque lo están desmontando, o sea, que lo están desmontando. Después del triunfo del liberalismo en la Guerra Fría contra el socialismo y la revisión, el revisionismo en Rusia y en China, pues se volvió otra vez al capitalismo. Pareciera que es la forma más rápida de llegar al capitalismo, la revolución socialista, pero no es así. Lo que pasa es que la revolución se dio, hubo problemas. Se sabe que a los rusos, los 20 naciones los invadieron en los años 20. Lenin le tocó crear el concepto de la nueva política económica, de la revolución democrático popular, que después Mao convertirá en la revolución de una democracia. Esa es una categoría. Para eso es que sirve la dialéctica. Mao sacó la teoría de la nueva democracia, que es que los trabajadores, o sea, obreros y campesinos unidos, crean un Estado y salían con unas clases, con la clase burguesa, ¿cierto? Patriota, con los trabajadores del campo, proletarios y los campesinos. Con los campesinos pobres y medios salían para dirigir el Estado y crear las condiciones que hagan crecer la producción para después poder dar el salto al socialismo, la revolución de nueva democracia. Pero necesita un Estado de nueva democracia. No es que cualquiera. Lo otro es una reforma burguesa democrática. De lo que se ha hecho en Occidente en todas partes. Lo que está haciendo Petro, tratando de volver otra vez a eso. Lo que no hizo el Partido Liberal aquí. Pero lo que nosotros haríamos sería lo que hace Petro, pero con el poder en la mano. Los trabajadores con el norte de que todo eso va para la superación de ese modo de producción, de que eso va principalmente en la defensa de los derechos del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Esa es una fuente que hubo Stalin. Stalin decía que la propiedad ya era de todo el pueblo, pero hay que ver cómo se van enquistando en las formaciones sociales nuevas clases. Entonces, en la categoría de nueva democracia, la NET de Lenin, un ejemplo de cómo la dialéctica sirve para levantar caracterizaciones después del análisis concreto de una situación concreta, de un fenómeno concreto. ¿Qué es qué es eh, la realidad o un concepto, una categoría se levanta a partir del análisis de las múltiples determinaciones de un fenómeno, mirado por todos los lados y mirado qué es lo que lo caracteriza. Se puede sacar una categoría. En Argentina hubo una discusión que generó una división en el Partido Comunista Maoísta. ¿Cuál fue? Cuando Menem, el Partido Comunista Maoísta, muy acertado en su lucha, el Partido Comunista Maoísta de Argentina, PCR, el Comunista Revolucionario, anunció la llegada del golpe militar de Videla y de los militares y alertó a la población para que se preparara porque venía eso, desde un análisis de la política y de la economía argentina. Proclamó que venía un golpe de Estado, que había que unirse contra ese golpe de Estado. Nadie más le paró bolas, solo el Papa Francisco. Ellos tienen ese mérito, que el Papa lo reconocía, que eran los que habían dado la alerta, que habían intuido y predicho. Entonces el Partido Comunista en el año 2003, tal vez, ellos sacaron una categoría que se llamaba los terratenientes patriotas. Y hay una discusión en el partido, porque con esa categoría trazaron una línea que era aceptar algunas cosas de Menem. Y Menem resultó siendo, pues, a pesar de que era peronista, que ha sido un aliado tradicional de los comunistas argentinos maoístas. Y allá hay otros que no se alian ni con nadie, pues. Resulta que el partido proclamó que había que aceptar algunas cosas de Menem, porque había que aceptar en concreto la política sobre los terratenientes argentinos. Porque tú sabes que Argentina fue y sigue siendo un gran productor de cereales y de comida y de carne.
La economía argentina siempre se movió y fue una época muy desarrollada, fue la más desarrollada del mundo, con Uruguay. Y la economía argentina se mueve por el campo, principalmente, también tiene industria. Allá el Partido Comunista Argentino tiene una central que se llama ¿la qué? La CCC, así, CCCA, la, bueno, una organización sindical que trabaja con los obreros de los automóviles. Usted sabe que había unos automóviles que hacían en Argentina, se llamaba la Fiat, tenía su sede en Argentina. Y había mucho desarrollo de la industria automotriz, pero básicamente era la agricultura. Entonces, la política agraria, en un momento dado, ellos inventaron la categoría de los terratenientes patriotas. En China Mao manejó la categoría de los chenchis sensatos. O sea, hilando fino para trazar la táctica en una época en que en China estaba la guerra por todos lados. El Partido Comunista Chino nació en guerra. China venía en guerra hace 100 años, sometida por todos los imperios, los japoneses, los franceses, los británicos, luego los gringos. Y en ese escenario que nació el Partido Comunista Chino, nació peleando. Y eso generó que cuando vino la revolución de 1911, la caída del imperio, ¿cómo se llama ya? El emperador, la dinastía. Entonces, Kuomintang, que se fundó, lo fundó Sun Yat-sen, patriota, un demócrata, un líder democrático chino. Y después el Partido Comunista salió con ellos y Stalin aprobó esa alianza, dirigía la internacional. Y es más, trazó la táctica, que era aliarse con el Kuomintang, porque algunos querían era guerrear también y hacer la revolución socialista en China. Y se aliaron con el Kuomintang. Es más, los camaradas militantes del PSC chino se metieron al Kuomintang. Hubo un momento dado en que el partido se volvió Kuomintang. Eran líderes, era del Kuomintang, y Mao fue asesor del Kuomintang, de los principales dirigentes. Y no solamente de Sun Yat-sen, que después se murió, sino de Chiang Kai-shek. Y fueron aliados. Y luego Chiang Kai-shek los persiguió y los mató. Y después hubo un secuestro y obligaron a Chiang Kai-shek otra vez a aliarse para combatir a Japón, para combatir a Japón. Y en la lucha contra Japón fue que el Partido Comunista Chino se volvió poderoso. Pasó de ser una cosita así chiquitica, ser una vaina amplia que ganó el apoyo de las masas mediante la resistencia y la táctica, porque él fue el que le dijo a Chiang Kai-shek, tenemos que unirnos contra Japón, eso es lo principal, no echarnos bala entre nosotros. Y en esas andanzas y todo, después Mao pues, hace la política de frente único, ¿cierto? Después Chiang Kai-shek, fuera estuvieron aliados, después volvieron a pelear y Chiang Kai-shek los volvió a matar, los mataba. Fuera de que los mataba, después volvían a aliarse, porque las condiciones requerían eso. Y Mao, para transformar China en un momento dado, para acumular fuerza y superar al enemigo. Y, como dice Marcelo, reducir el blanco y aumentar la fuerza. Pues, entre las tácticas estaba la categoría de los chenchi sensatos y los chenchi malvados. Los chenchi malvados eran los terratenientes antipatriotas, los vendidos, los que oprimían a los campesinos. Los chenchi sensatos también los oprimían, pero participaban de la lucha, apoyaban de alguna manera la resistencia. Y entonces se levantó la categoría de los chenchi sensatos y los chenchi malvados. A los chenchi malvados había que matarlos, a los chenchi sensatos había que tolerarlos y aliarse con ellos en las condiciones en que se pudiera. En Argentina se inventaron los camaradas argentinos la categoría de los chenchi, bueno, ya no los chenchi, los terratenientes patriotas. Y entonces en el partido se generó una disputa porque decían, no, pero eso es, Menem es un traidor. Y nosotros no podemos aliarnos con ellos. Nosotros nos aliamos con la burguesía progresista, pero no con no hay tal terrateniente patriota. Y eso llevó a la división del partido, porque la posición frente a Menem obligó a dividirse el partido. Y allá en Argentina se han levantado esas discusiones. Nosotros aquí tenemos la caracterización de la sociedad colombiana a partir de las categorías del materialismo histórico, del estudio de la sociedad. Lo que querría dejar como resumen es que
Pues yo creo que el marxismo es tanto ciencia como filosofía. La filosofía no se ha acabado. A pesar de que Marx y Engels, en cierta manera, creían que con la creación del materialismo histórico ya no se necesitaba, en cierta manera, la filosofía, porque la filosofía era insuperable con Hegel. Y aprendiendo el método dialéctico hegeliano y utilizándolo para el análisis de la sociedad y del pensamiento. El pensamiento es cómo se crea un concepto, cómo se formulan los conceptos, cómo se estudian las diferentes determinaciones, los fenómenos. Entonces, la discusión es si hay un materialismo. Hay muchas clases de materialismo. Hay un materialismo ahora que llaman materialismo vibrante, que es que vamos estos días a pelear por los derechos del pavimento, porque todas las cosas tienen sensibilidad y son congéneres nuestros, hasta el cemento, el hormigón, todo el materialismo vibrante, que es un materialismo que plantea como la transformación tecnológica del hombre. Entonces, desde ese supuesto, somos hermanos todos, las máquinas, los hombres, todos. Hay un materialismo, llaman deleuziano postmoderno, Foucaultiano. Foucault es un materialismo donde lo que es materialista es el modo de abordar. Los conceptos son creados, pero no tienen relación directa con una objetividad exterior, ¿cierto? Son nominalistas. En la vieja discusión de la filosofía clásica de lo que es el nominalismo o el realismo, esa otra discusión que hay ahí. Pues, nosotros somos realistas. Existe una realidad objetiva y nosotros ayudamos a objetivizarla con el pensamiento. Existe una materia de la cual somos parte de nosotros. Nosotros somos seres animales sociales, pero especiales. Tenemos pensamiento, tenemos lenguaje. Y eso nos lleva a que tengamos deseos y sentimientos. Entonces, eso, ayudamos a crear realidad. Entonces, alguna charla que yo vi la primera vez, de un video que puse sobre si los sonidos existen allá independientemente de nosotros. Pues el materialismo dirá que sí, los sonidos existen aunque no los escuchemos. Si en un bosque se cae un palo y no hay un hombre por ahí, ¿existe el sonido o no existe? El materialismo dirá que sí existe. Por el materialismo dialéctico, yo creo, dirá que necesita el hombre para que exista. En el sentido de que el marxismo, el materialismo dialéctico, crea también realidad. Crea también realidad. La realidad no es la que existe, que está allá. El marxismo, el materialismo dialéctico no es contemplativo, por eso se distanció de Feuerbach. Feuerbach estudió el materialismo, situó la cuestión en el plano que era, ¿cierto? Pero era contemplativo y el materialismo dialéctico es dinámico, ¿cierto? No solamente observa la realidad y la estudia, sino que al participar en la realidad se transforma el hombre mismo. El hombre es una creación, es en cierta manera la naturaleza y el hombre como parte de la naturaleza se autocrea como ser social cuando aprendió a desarrollar instrumentos de trabajo. Después de que se desarrolló su cerebro y se abrió de sus parientes que no tenían esa característica, mediante la abstracción, mediante el pensamiento, entonces el hombre es un ser especial, pero además tiene lenguaje. Eso está en una de las tesis de Feuerbach. Hay 11 tesis sobre Feuerbach. La más citada es la 11ª, que dice: los filósofos no han hecho más que estudiar el mundo, contemplar el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. La praxis, el concepto de praxis, que es la unión de teoría y práctica como concepto de verdad. ¿Qué es lo que es verdad? La verdad no es eterna, la verdad es el abordaje materialista y dialéctico de los fenómenos a través de la práctica para circunscribir un concepto de verdad. Y ese concepto es el carácter práctico del marxismo y del materialismo dialéctico. Es lo que da la idea de que el marxismo, el materialismo dialéctico también crea realidad. La realidad no es solamente dada, es también creada. No digo construida porque hay una variante que dice que todos son constructos sociales. La realidad ya, en los fenómenos objetivos
o la objetividad externa no existe, sino que son constructos de los hombres. Ese es el nominalismo. No se crean conceptos de la nada, ¿no? Los conceptos se crean de la aplicación de la dialéctica a la realidad objetiva, ¿cierto? Que tiene que desmenuzarse. No es solamente observar y entonces sacar conclusiones, no, porque se pueden sacar conclusiones arbitrarias. Y en eso va también una crítica, por ejemplo, a los que hacen crítica mental. A veces se levantaban caracterizaciones, por ejemplo, para la lucha política, había que perseguir un sector social y eso, pero las delimitaciones no estaban bien hechas, ¿cierto? Y no cualquiera puede levantarse cualquier concepto arbitrario, sino que tiene que estar determinado por el análisis de una realidad que es objetiva. Pero al hacer eso, se está creando también, porque ya la realidad levantada es nueva. La realidad, decía Lucas, es devenida, viene, sucede, no está dada, quieta. La objetividad es también construida. Y entonces en eso se diferencian algunas versiones del marxismo más actuales de la congelación del marxismo en esas teorías ¿cómo se llama? De cierta manera de economicistas o naturalistas. De cierta manera lo que hacemos es reflejar los fenómenos de la naturaleza. Y se dan en nosotros. Nosotros somos víctimas o creaciones de los factores socioeconómicos y levantamos una superestructura ahí, pero no, es producto de la lucha de clases, de la lucha política y de la aplicación de la dialéctica al análisis de los fenómenos. Eso es como lo que yo querría hacer, alguna pregunta o algo. Y ya viene Andrés con la economía política. Si tienen alguna pregunta o quieren aclarar alguna cosa o no quedó, o algo que se me haya olvidado, tantas cosas, eso es muy largo. Gracias. Gracias, Fidel. Muchas gracias, compañero.